La Baja Todoterreno Cuenca celebraba este fin de semana una edición muy especial. La tercera prueba del Campeonato de España de Rallys Todoterreno GT2i era además puntuable por primera vez para la European Bajas Cup, dando a la cita manchega un importante carácter internacional. Pero más allá del prestigio deportivo, el gran protagonista volvía a ser el terreno. La lluvia, el barro y unas pistas completamente rotas convirtieron nuevamente la prueba en una auténtica lucha por la supervivencia mecánica. Y en medio de este escenario, el equipo aragonés formado por Lau Bonillo y Miguel García lograba uno de esos resultados que saben mucho más que un simple podio. Porque terminar ya era un triunfo, y hacerlo además en tercera posición de la categoría T1 tuvo casi sabor a victoria. La propia Lau Bonillo nos resumía así lo vivido durante el fin de semana en Cuenca. Sabíamos que iba a ser un rally complicado, sabíamos que la lluvia y el barro nos iban a volver a acompañar otra vez. Pero bueno, el viernes en la prólogo nos falló un poco el coche, pudieron reparar, era un pequeño sensor. El sábado hicimos los dos sectores selectivos, uno de 180 kilómetros y el segundo de 100 kilómetros. En el primero llovía y había zonas húmedas y zonas secas, pero bueno, se iba bastante bien. En el segundo ya se complicó bastante más, pero bueno, acabamos el SS2 del sábado en tercera posición de la clase T1, que es en la que estamos compitiendo ahora, que es una clase superior. El viernes salimos con la mentalidad de poder acabar, llegar a la meta. Estaba muy complicado, muchos compañeros se quedaron por el camino. Había muchísimo barro, era la lucha en nuestra contra el barro. Estaba prácticamente, pues eso, impracticable. Y de hecho tuvieron que reducir el tramo de 120 kilómetros a 97 porque había zonas que no se podía pasar. Pero bueno, nos vamos muy contentos porque nuestro objetivo era llegar a la meta, nos daba igual la posición. Acabamos terceros, más que contentos por esto. Y nada, pues ahora ya a quitar barro otra vez y a pensar en Lorca. La prueba terminó con victoria absoluta para Luis Recuenco y Daniel Cámara, que dominaron la carrera de principio a fin, aprovechando además su experiencia sobre las pistas conquenses. Gael Queralt y Marc Solà finalizaron segundos y además lograron la victoria dentro de la categoría Challenger, mientras que Eduard Pons y Pablo Moreno completaban el podio absoluto. En T1, categoría donde competían Lau Bonillo y Miguel García, la victoria fue para Lluís Josep Rodríguez y Gerard Rivas. Además, Roberto y Germán Rodríguez Gamboa firmaron una brillante cuarta posición absoluta, mientras que los actuales campeones de España, Santiago Carnicer y Sergio Peinado, cerraban el top 5 final. En regularidad, Fernando García y Xavier Irabién lograban un nuevo triunfo que les consolida al frente del campeonato. La próxima cita del CERT GT2i llegará dentro de apenas 3 semanas, con la disputa de la Baja Lorca Ciudad del Sol, en la región de Murcia.